Buenas tardes, señoras y señores. Esta tarde tenemos la oportunidad, la editorial Almuzara y Casa Árabe, y en el marco de la Noche de los Libros, presentar el libro El Arca de Noé de Khaled Al-Hamisi. El acto cuenta con la presencia del autor y también con la del editor Manuel Pimentel. Tanto Khaled Al-Hamisi como Manuel Pimentel ya han estado aquí sentados en esta mesa y por tanto son viejos amigos nuestros. Quiero destacar de entrada que normalmente nosotros tenemos que competir con el fútbol. Hoy hay fútbol del Sevilla, no era ayer Madrid, Atlético de Madrid, con el buen tiempo, y hoy específicamente tenemos que convertir con ese gran conjunto de eventos que es la Noche de los Libros. Pero para nosotros es realmente importante y un privilegio poder contar precisamente con Khaled Al-Hamisi hoy. Él es el autor de la novela Taxi, publicada en castellano en su momento, y hoy Almuzara, o estos días, o estos meses, ha publicado El Arca de Noé, que es la novela que presentamos. La novela hace gala de un extraordinario poder profético sobre el destino de una de las civilizaciones más antiguas y aporta una visión tan emocionante como reflexiva sobre la emigración como fenómeno de nuestro tiempo. La historia narra la absorbente peripecia de 12 personajes, hombres y mujeres de las más diversas clases sociales, cuyos destinos se cruzarán antes o después de abandonar Egipto en busca de un futuro mejor o simplemente para huir de la adversidad. A través de sus historias teñidas de amistad, amor, odio, codicia, etc., se dibuja un retrato veraz del Egipto contemporáneo. La noción es que el acto de hoy sea un acto dinámico, en el sentido que intervengan, en primer lugar, tanto el autor como el editor, como yo mismo, y después que interactuemos con todos ustedes aquí presentes. Y sin más, paso la palabra a Manuel Pimentel. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Khaled, una gran alegría verte en nuestro país y nada, ya ha dicho Eduardo que como Felipe II, ¿no? Aquello de no mandé a mi flota a luchar contra los elementos, a nosotros nos ha tocado luchar o compartir, ¿no? Un día tan bonito como hoy, San Jorge, San Jordi, Día del Libro y demás eventos, pues el presentar este libro. Ya lo ha comentado el director de la Casa Árabe, al cual agradezco una vez más su disposición siempre, ¿no? a nuestro mundo, que es el modesto mundo, el gran mundo del libro, y hemos tenido pues oportunidad de presentar aquí ya muchos autores, muchos temas distintos, siempre vinculados con el mundo de la cultura árabe. Hoy vamos a presentar una novela, que en caso de Almuzara son dos novelas. Primero Taxi, que ya editamos hace unos años con gran éxito, y ahora El Arca de Noé. Yo conocí a Khaled en el Cairo, esto es el azar que a veces funciona, fui a la Feria del Libro. Como sabéis, el Cairo, el mundo árabe es muy complejo, muy variado, muy rico, muy diverso. No tiene nada que ver pues, los de Afganistán, con los de Indonesia, con los de Marruecos, en fin, una complejidad histórica y cultural brutal. Pero si hay un rompeolas de toda esa diversidad, es el Cairo, que es una ciudad bellísima, disparatada, caótica, intensa, y a mí me pareció interesantísima en lo social y lo cultural. Bueno, estaba yo en mi Feria del Libro cuando nos llevaron a cenar los organizadores a uno de esos barcos que están en el Nilo, muy romántico, y la cena era en un barco del Nilo. El azar quiso que mi compañero de mesa fuera Khaled. Yo ya sabía, porque claro, cuando uno llega a una ciudad, los mercaderes de libros siempre preguntamos a la búsqueda de, en fin, vender un libro es muy difícil, muy difícil, con lo cual pues siempre estamos buscando temas, autores que sean capaces de levantar el interés del momento. Y ya me habían contado en la Embajada de España que el libro que arrasaba en aquel momento en Egipto era Taxi, y que el autor era Khaled Al-Hamisi o Khaled Al-Hamisi. El azar hizo que se me sentara al lado, o yo me senté al lado suyo en la cena. Nada más que saber quién era, pues ya os podéis figurar cuál fue mi principal tarea toda la noche, ¿no? Pues convencerlo que pudiéramos editarle nosotros su libro en español. Khaled tuvo a bien pues conceder una edición, y Taxi fue un éxito significativo para nosotros, tuvo una excelente crítica, tuvo unas ventas razonables y desde luego pues aporta a nuestro catálogo editorial pues prestigio y calidad literaria. Pero más allá de y cuando volvimos a hablar y me habló del nuevo libro, pues nosotros estuvimos entusiasmados
de editarlo de nuevo y los que siga haciendo, pues desde luego contará al menos con una editorial fan suya. Fijaros, cuando yo me acerqué a Taxi, no sabía muy bien a qué me acercaba, ¿no? Taxi, y después comprendí que era una forma muy inteligente de hacer sociología. Taxi es la aventura que ocurre en un taxi. Va contando, pues se le sube una niña que sale vestida de una forma muy tradicional, tapada, y que allí se cambia, se ponen los vaqueros para que no lo vea el padre, otro de asuntos económicos, diversas escenas familiares, cotidianas, que ocurren en cualquier ciudad. De esa misma manera, en el Arca de Noé son historias de personas, familiares, que tienen como meta salir de Egipto. Lo están pasando económicamente muy mal, tienen problemas, se sienten asfixiados por una sociedad, cada una por un tema distinto, y allí en la lejanía pues aparece la esperanza blanca de la emigración como la panacea. En algún caso ya están fuera y contrastan. Yo ahí, cuando iba leyendo, comprendí cómo, hablando de la persona, el caso concreto, en verdad se está hablando de las personas. Yo en Taxi aprendí mucha más sociología del mundo árabe actual que leyendo muchos sesudos y eruditas tesis y ensayos que he leído, porque a mí el tema árabe, aparte de editarlo, personalmente me interesa. Pude entender mejor las dinámicas que subyacen debajo de las personas, el conjunto, que es la sociología, que es la política, que es el conjunto, mucho más entenderme en la motivación de la persona. Y ahí Khaled es un maestro. Las novelas están muy bien escritas, una prosa hermosa, precisa, tiene un punto del humor, un sentido del humor que a mí personalmente me hace mucha gracia, es muy inteligente, tiene esa chispa, esa picardía, ¿verdad? Algunos son francamente divertidos, ¿no? Como cuando para salir se quieren casar, ¿no? Y se buscan novias o novios por internet, la gente europeos, para poder conseguir el permiso de salida y otros, y hacen que la obra, primero, sea divertidísima, sean obras que te lo pasas muy bien leyéndolo, que te ríes, oye, pero que estás aprendiendo sociología, en el primer caso de lo que pasaba en el Cairo, y el segundo proféticamente de lo que sigue pasando en la emigración. Estos días, por temas diversos, vuelve a estar desgraciadamente y trágicamente de moda, pues las muertes que hay en el Mediterráneo, esa presión de migración que por diversos motivos económicos, políticos, religiosos, lo que ya sabemos en su variedad, pues sigue presionando. Leyendo al Khaled al-Khamisi se comprende el motor humano que subyace detrás de muchas de esas tendencias. Yo estoy feliz, entusiasmado que esté Khaled con nosotros. Se está haciendo uno de los grandes intelectuales del mundo árabe. Ya digo, es muy variado. Yo lo veo como mercader de libros. Hay otras ferias del libro en los Emiratos que tienen mucho más dinero que el Cairo, que intentan, bueno, pues a la vieja, ¿verdad?, ciudad del Nilo, y qué tal el protagonismo centenario que tiene, pero la ciudad del Cairo sigue tan viva, la savia cultural humana que subyace debajo sigue con esa fuerza y esa viveza, que yo creo que el Cairo sigue siendo a día de hoy pues uno de los focos, por no decir más importante cultural del mundo árabe, y Khaled al-Khamisi, pues uno de sus más destacados representantes internacionales. Estoy seguro que nos dará muchas más obras maestras como las que hoy presentamos, y esperemos que Almuzara sea su editor. Muchísimas gracias por vuestra presencia, y Khaled, tenemos muchas ganas de oírte. Muchísimas gracias. Khaled al-Khamisi nació en El Cairo. Tras licenciarse en Ciencias Políticas en la Universidad del Cairo, obtuvo el doctorado en la Sorbona. Taxi, su primer libro, fue un rotundo bestseller desde el mismo instante de su publicación en enero de 2007. El autor es asimismo productor, director de cine y un prestigioso periodista que colabora regularmente con numerosos periódicos egipcios, franceses y alemanes. Khaled, tiene la... Merci beaucoup. Je vais commencer par
l'histoire d'une rencontre, parce qu'il Historia de un encuentro, il a mentionné donc notre porque rencontre Manuel dans un mencionó bateau nuestro dans le encuentro Nil en du Caire, un barco mais il n'a pas dit en el du tout Nilo, qu'est-ce en el qu'il Cairo, a porté, Manuel Pimentel. Manuel pero est no entré contó dans por le qué bateau llegó al comme un barco. prince andalou. Llegó al barco como un Il avait príncipe andaluz. quelque chose comme une robe noire Llevaba una d'un especie de professeur vestido negro, à l'université. como una toga de Et autour profesor de lui, il y avait des universidad. filles, des Y a femmes, su des alrededor hommes. había Et lui, chicas, comme un mujeres, prince andalou est hombres, y él, entré, como un tout le príncipe monde a andaluz, regardé. Oh là entró. là, c'est un prince Todos le miraron. charmant Hombre, d'Andalous es qui un vient príncipe conquérir de les Andalucía cœurs des que viene a femmes conquistar égyptiennes los pour corazones de las devant la mujeres beauté egipcias. andalouse. Donc c'est ce qui c'était exactement l'image Esta fue la de son imagen, entrée- esta son fue la entrée imagen exacta au de bateau, su entrada en el du barco Nil del ce Nilo jour-là. aquel día. C'était un moment très Fue sympa. un momento genial. Revenons au roman. Donc, Ahora L'Arche de Noé. volvamos a mi novela, El Arca de L'idée Noé. de l'Arche de Noé a commencé La idea dans ma del tête, Arca de Noé surgió depuis en mi cabeza des années et des années. hace muchísimos Ça a años. commencé depuis Todo empezó, 1998. creo, en el 98, Et ça a 99. commencé, je crois, par ma fille. Creo que empezó todo con mi hija. Elle est venue un Mi jour, hija un día et elle m'a dit, vino a elle avait verme dans y ce- me dans le- dice, dans ce temps-là, à peu près 7 entonces ans. ella tenía 7 años, Et más o elle m'a menos. dit que- Me dijo, qu'il y a beaucoup des amis de classe tengo qui muchos compañeros parlaient en que, clase euh, que, deux sont partis la semaine dernière au Canada. que algunos se han 2 mois ido a après, une Canadá. amie est partie aux Y États-Unis. luego otra amiga suya se La fue a año Estados prochaine, Unidos. El año siguiente, Une qui est venue des États-Unis. otra volvió Etcétera. de Esa Estados continué. Unidos. Me estuvo hablando así de sus Aller y compañeros retour, de mais clase surtout que avec se iban y des que volvían, amis pero de ma sobre todo fille, que se des iban. collègues de la classe de ma fille, Eran sus compañeros de qui clase partaient y, une année après y se l'autre iban y se avec iban leurs año parents. tras otro con sus padres. Et puis des voisins dans notre rue qui En étaient nuestra aussi dans la calle, même école que ma fille, ils sont allés aussi au Canada. unos Et puis vecinos d'autres también amis se sont allés en fueron a Australie. Canadá y otros Et se d'autres fueron a amis, finalement, Australia dans l'année d'après, y sont otros al allés año à siguiente la Nouvelle-Zélande. se fueron a Nueva Zelanda. Donc, et puis, je crois qu'à l'âge de 14 ans, Y creo que bueno, cuando tenía Elle a commencé à 14 me dire años, que mi hija il y a beaucoup empezó a des amis de decirme classe que qui tenía muchos parlaient compañeros de qu'ils veulent clase étudier que decían en Angleterre, que querían aux estudiar en États-Unis. Inglaterra, en Estados Unidos, no querían estudiar en Egipto. Naturellement, ça n'a jamais été le cas Claro, dans ma génération. Dans esto ma en mi, génération, en mi generación no la seule ocurría. immigration existante, En mi generación, c'est la celle inmigración de deux qui immigraient de Port Saïd. Donc c'est une ville era de muy poca gente, nord, muy poca gente. Había est unos de que se l'Égypte, iban de Port Said à cause al norte de des Egipto problèmes militaires avec eh, Israël. dans le temps. por culpa de los problemas Il y avait militares. beaucoup Entonces, d'immigration des- o sea que des era gens de Port una Saïd. emigración de Et dans gente notre de classe, Port il y avait Said deux y en mi clase garçons había dos qui sont venus chicos de Port Saïd. Mais que à part ça, habían venido c'est la de Port seule Said. immigration qu'on a connue. Pero esta era la inmigración Dans- que yo aussi dans le conocía. temps, dans ma génération, En mi época no on n'a había. jamais parlé que En mi quelqu'un época peut no, étudier no, ailleurs. no queríamos Peut partir estudiar ailleurs. en On otros n'a jamais pensé sitios, de no ça. queríamos On voulait irnos. peut-être faire des voyages. Queríamos viajar, Mais dans eso le sí, cas de ma fille, pero c'est un cas totalement différent. Et para mi finalement, hija quand j'ai commencé era à algo totalmente développer l'idée distinto. petit à petit, Así que je esta lui ai idea demandé, surgió. est-ce que tu peux Y yo le demander pregunté a clairement mi hija, le à tes dije, amis de oye, classe pregunta a tus combien amigos, d'eux tus compañeros de veulent clase, vivre ailleurs. cuáles son los Et que j'étais quieren vivir vraiment fuera. hyper choqué parce que elle avait Y me impactó, 25 élèves me dans sa impactó, classe, porque et 25 compañeros de 23 clase, de ces 25 ont dit qu'ils tenía veulent 25 compañeros de clase y 23 de los 25 dijeron que se querían ir fuera, que Et querían c'était, vivir fuera. Pour moi, un vrai choc. Para mí Parce que fue là, un on verdadero parle d'une choque, classe sociale, porque entre guillemets, se trata riche. de una C'est clase une social, école entre comillas, avec rica, beaucoup d'argent. pudiente. C'est une école privée Es un colegio privado pour la haute classe moyenne et les riches égyptiens. y donde van los ricos egipcios, la clase media alta. Quelque chose lié à un problème O sea que financier, no tiene que un ver problème con économique, problemas pas du tout. Ils económicos. sont riches. No, es gente de dinero. Tous les moyens que n'importe qui Y veut esta avoir, gente n'importe où dans le monde entier.
tiene todos los medios de los que desean toda la gente en el mundo. No creo que un español viva mejor que esta gente, a no ser que sea el rey Juan Carlos, unos cuantos millonarios. Pero la gente de la que hablo es gente que tiene un nivel económico muy alto. Y esta gente se quiere ir, quiere dejar Egipto. Así que estuve pensando en esto, porque la gente rica se quiere ir. Y de repente vi a mi alrededor gente más rica que yo, miembros de mi familia, conocidos, que mandaban a sus hijos fuera. En mi época mandábamos a la gente, a los estudiantes, a que hicieran el doctorado fuera. Se licenciaban en Egipto y iban a hacer el doctorado fuera. Esto ocurrió en el siglo XX, pero últimamente, pero luego la gente empezó a mandar a sus hijos fuera a la universidad. Pero desde los años 2000, 2001, 2002, mis amigos mandan a sus hijos a estudiar fuera para el instituto. Es decir, los 3 años de bachillerato los cursan fuera. En general en Suiza. ¿Por qué? No lo sé. Pero los egipcios ricos envían a sus hijos para cursar el bachillerato, los 3 años de bachillerato en Suiza. Entonces, esto me vuelve loco, no entiendo qué es lo que pasa, por qué la gente hace esto. También estoy hablando ahora de lo que conozco yo a nivel privado, pero ahora veámoslo en un sentido más amplio. ¿Qué pasó? Hay millones de personas que volvieron de Irak. Había unos 2 millones, 2,5 millones de egipcios que vivían en Irak. Volvieron después de la guerra de Irak, la segunda guerra de Irak, y muchos volvieron también de los países del Golfo, cuando los países del Golfo empezaron a preferir los empleados que costaban más desde Europa o los empleados que costaban menos y que venían de Asia. Estos asiáticos costaban menos que los trabajadores egipcios. Así que muchos egipcios empezaron a volver a Egipto. Millones de egipcios volvieron a Egipto al principio del siglo XXI. Y empezó una crisis financiera al mismo tiempo. Una crisis financiera que estuvo aumentando año tras otro, y en el 2005-2006 estalló. Fue una verdadera crisis financiera y a partir de ello muchos egipcios quisieron dejar el país de cualquier manera. En 2003-2004 decidí escribir una novela. Pensé que tenía que estudiar detenidamente el tema antes de escribir, y en 2003-2004 visité unos 25 pueblos egipcios en el norte, en el sur del país, y hablé con centenares de personas. Hablé con gente cuyo trabajo es ayudar a la gente a cruzar la frontera. Hablé con gente que quiere irse de cualquier manera, gente que vendió partes de su cuerpo para conseguir el dinero para el visado, gente
que utiliza medios muy distintos para irse. Y está claro, por otra parte, están los ricos, los millonarios, que consiguen los visados legalmente y se van. Yo formo parte de la clase alta media egipcia y tengo un visado Schengen que no me ha costado nada, me lo han regalado. Hay gente como yo, gente que consiguen el visado sin problemas. Y esta gente se va con este visado. Pero el 99% de la gente no puede conseguir un visado Schengen u otro tipo de visado. ¿Qué es lo que hace esta gente? Pues yo hablé con cientos de personas durante 2 años y antes de escribir este libro, en el 2006, a principios del 2006, escribí Taxi. No sé por qué. Nunca pensé en escribir Taxi, pero me salió. De repente apareció en mi cabeza una noche. Así que pospuse el proyecto del Arca de Noé 2 años más. Y en vez de escribirlo en el 2005, escribí este libro en el 2007 y lo acabé a finales de 2008. Pero para escribirlo hice más viajes por todo Egipto a finales de 2006 para encontrarme con más gente y empecé a escribir de verdad a principios de 2007. No, a mediados de 2007 y lo acabé a finales de 2008. Esta novela se publicó en 2009 en Egipto. Y desde el 2003 hasta finales de 2008, esta historia me intrigaba mucho. En teoría, yo sé que el Homo sapiens siempre se ha movido, se mueve mucho, nunca deja de moverse. Lo sé. Pero también hay un estereotipo. Hay un estereotipo egipcio según el cual los egipcios nunca se van, nunca salen. El pueblo egipcio recibe a la gente desde hace milenios, recibieron los persas, los griegos, todos. En el siglo XX recibimos griegos, italianos, armenios, sirios, libaneses. Entre mis vecinos había italianos, griegos que eran amigos íntimos. Pero siempre decíamos que los egipcios nunca se van. Desde los años 80, por primera vez, según lo que sé yo, los egipcios empezaron a salir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Antropológicamente, sociológicamente es algo interesante. Para mí era interesante. Yo estudié las ciencias políticas, la sociología política, y para mí eso era un fenómeno muy interesante. Pero naturalmente todo esto no tiene nada que ver con la novela. Estoy hablando de este modo para contar un poco mis alucinaciones científicas, entre comillas, por decir así. Pero cuando empecé a escribir la novela, pues ya estamos en otro ámbito. Una novela son unos personajes, verdaderos personajes, concretos. Y estos personajes, pues quería tener una imagen clara de ellos en mi mente, y esa imagen fue el Arca de Noé. Es esa imagen del diluvio que golpea, no que golpeaba, que golpea a las murallas de Egipto. Esa riada, ese diluvio que choca contra Egipto. Y ante ello,
no se tiene posibilidad de vida con tal diluvio. Hay que irse. Y entonces la única posibilidad es saltar dentro del arca de Noé para salvarse. Es la única salida. Y ahí la idea también consistía en decir que cuando llega el diluvio, cuando nos azota el diluvio, pues este no escoge a ricos o pobres ni a gente del sur o del norte, sino que afecta a todos. Es decir, la idea de que esos personajes están todos ahí, nubios, de Asuán, de Alejandría, del este, del sur, ricos, millonarios, gente muy pobre, todos estamos en el mismo saco, en el mismo barco, nunca mejor dicho, y bajo el azote del diluvio. Y ahí empecé a pensar en el formato y me interesó el formato redondo. Ese formato, cada capítulo enlaza, da la mano al siguiente capítulo y así sucesivamente hasta el último capítulo, y el último también tiende la mano al primer capítulo, esperando que el lector lo lea de nuevo. Entonces el último capítulo lo hace así, y con una narradora, una mujer. Para mí era muy lógico que fuese así, que se tratase de una mujer, porque para mí Noé teórico, el Noé teórico, no el de la Biblia, claro. El Noé de hoy día tiene que ser una mujer. Y ese Noé, mujer, narradora, nos cuenta el destino de los 11 personajes que ha conocido. Porque su hija, la hija de ella, quiere irse a Dubái, emigrar a ese país. Entonces le impacta a la narradora y quiere establecer contactos con las personas, y ahí entra en contacto con el primer personaje que trabaja con ella en la misma empresa, una ONG, creo. Y ahí la idea estaba muy clara en mi mente, es que todos estamos codo con codo, mano con la mano, y no podemos sobrevivir más que si nos agarramos de la mano. Por ese motivo escogí ese formato literario redondo, circular, por así decir, y la narración se sitúa entre la narración de la narradora y la voz de los personajes, y se pasa de la narradora a la voz del personaje, y cada personaje pues tiene su propia voz personal. Por lo tanto, se escucha la voz personal de los personajes, además de la narración. Voy a acabar diciendo algo que quizás para ustedes sería difícil que conociesen. Y es que para mí uno de los personajes al final de la novela, quiero decir, pues es un personaje que era una chica, que era hija de una novela de Naguib Mahfouz. De Naguib Mahfouz, hija pues de un personaje, el ladrón y los perros. El ladrón y los perros trata pues eso, de un ladrón, y ese ladrón tenía una hija. Esa hija en la novela estaba presente en unas 10 líneas máxima. Pero aparte en esas líneas, estaba en la mente del personaje principal de la novela de Naguib Mahfouz, en toda la novela, pero solo en 10 líneas en concreto en el libro. Entonces cogí ese personaje, y ese personaje, esa chica, pues ya se había convertido en mujer con 30 años, y es una
mujer que trabaja como prostituta. Y retrazo todo su destino, lo que Naguib Mahfouz no había dicho. Continúe, en cierto modo, la novela de Naguib Mahfouz y di continuidad a los personajes, porque el personaje principal de la novela Mahfouz muere, pero no sabemos qué sucede con los demás. Entonces yo di continuidad a su novela. Se lo digo a ustedes porque quizá no lo conocían. Para un egipcio que conoce la obra de Mahfouz, pues seguramente conocerá a este personaje femenino del que hablé de Mahfouz, porque es una novela muy conocida en la historia de la novela en Egipto. Voy a acabar sobre este punto para poder abrir el diálogo. Como Eduardo ya dijo, es mucho más interesante que abramos el diálogo y que tengamos aquí un intercambio de puntos de vista. Si no están muy entusiasmados para preguntar, pues bueno, voy a continuar, pero espero que sí, que tengan entusiasmo y me pregunten. Muchas gracias.